Huehuetán, municipio situado en la región del Soconusco, en el estado mexicano de Chiapas, conserva en su iglesia principal, la parroquia de San Pedro Apóstol, uno de los monumentos religiosos más antiguos y significativos de la franja costera del Pacífico chiapaneco. Su historia se entrelaza estrechamente con los acontecimientos políticos, económicos y religiosos de la provincia colonial del Soconusco, de la cual Huehuetán fue durante más de un siglo y medio el centro administrativo de referencia. En su interior se custodia además un mobiliario litúrgico de extraordinario interés artístico, una pila monolítica de piedra esculpida, ejemplo temprano del llamado arte tequitqui, que merece una lectura formal independiente. Orígenes y centralidad en la provincia colonial. La primera edificación del templo se remonta a 1550 aproximadamente, en plena primera fase de evangelización española en la región. Pocos años antes, en 1540, la corona española había erigido a Huehuetán como capital de la gobernación y provincia del Soconusco. En razón de esta posición, la villa albergó las instituciones coloniales, los alcaldes mayores y la sede del poder civil de la zona, manteniendo dicho rango hasta principios del siglo XVIII. La provincia del Soconusco dependió, durante la mayor parte del período virreinal, de la Real Audiencia de Guatemala y de la Capitanía General de Guatemala, quedando así integrada en las rutas administrativas del Reino de Guatemala. El edificio religioso se convirtió por tanto en un punto de referencia central tanto para las autoridades coloniales como para la población indígena de la época. La evangelización y el cacao, el oro del Soconusco. Hacia 1550, frailes dominicos y franciscanos consolidaron el proceso de evangelización local con la construcción del templo dedicado a San Pedro Apóstol, cuyo conjunto parroquial sirvió como centro doctrinal para los pueblos indígenas tributarios asentados a lo largo del río Huehuetán. Durante gran parte de los siglos XVI y XVII, la región fue el principal polo de producción y exportación de un cacao de alta calidad, dirigido hacia el altiplano central de la Nueva España y hacia la propia España, hasta el punto de merecer el apelativo de oro del Soconusco. Huehuetán funcionaba en este contexto como punto de recogida de los tributos en especie, pagados en cacao por la población indígena a las autoridades virreinales y a los encomenderos. Decadencia, epidemias y el traslado de la sede administrativa. En la segunda mitad del siglo XVII, la población indígena sufrió severas reducciones a causa de las epidemias de cólera y viruela, de las inundaciones periódicas del río Nejapa-Huehuetán y del progresivo agotamiento de las plantaciones de cacao. Esta marcada decadencia económica llevó, hacia 1700, al traslado de la residencia oficial de las autoridades provinciales a Escuintla, con la consiguiente pérdida, por parte de Huehuetán, del rango de capital. Tras la destrucción de Escuintla a raíz de un fenómeno meteorológico en 1792, Huehuetán reasumió temporalmente la función de cabecera de la subdelegación del Soconusco, bajo la intendencia de Ciudad Real de Chiapas, hasta que en 1794 el centro administrativo pasó de manera definitiva a Tapachula. Arquitectura de la fachada y el campanario. El edificio conserva aún hoy una estructura colonial enriquecida con elementos de gusto barroco en la fachada principal, cuya composición, sencilla pero imponente, se articula alrededor de una portada con arco de medio punto flanqueada por pilastras sobrias. Sobre la portada se abre la ventana del coro, rematada por un tímpano moldurado que refleja la transición entre el barroco sobrio de las misiones y la simplicidad estructural propia de la arquitectura de la costa pacífica mexicana.
Completa la fachada una torre campanario integrada de 2 cuerpos, que se impone como punto de referencia visual en el paisaje urbano de la localidad. La pila monolítica. Un ejemplo de arte tequitqui. En el interior de la parroquia se conserva una pila bautismal y benditera de piedra monolítica, fechada en el siglo XVI, considerada uno de los testimonios lapidarios más antiguos y relevantes de toda la zona del Soconusco. Esculpida en un único bloque de piedra local, presenta una forma circular robusta y constituye un testimonio tangible de la primera fase de la escultura colonial en la Nueva España, inscribiéndose de pleno derecho en la corriente del llamado arte tequitqui, o arte indocristiano, caracterizado por el encuentro y la síntesis entre los modelos figurativos europeos y la sensibilidad plástica de los artesanos indígenas locales. Del análisis formal de la obra emergen distintamente los elementos clave que definen su lenguaje simbólico y su contextualización histórica. A lo largo del borde superior de la taza corre en relieve una moldura en forma de cordón trenzado con nudos bien delimitados. Se trata de la evidente transposición en piedra del cordón franciscano, un módulo iconográfico ampliamente difundido por la Orden de los Frailes Menores en la arquitectura y el mobiliario litúrgico mexicano del siglo XVI. Su presencia en la parte superior del vaso ritual remarca el vínculo directo entre la pieza y el programa de evangelización llevado a cabo por los franciscanos en la región del Soconusco. La porción central de la taza está ceñida por un registro horizontal en el que se alternan rosetas de 6 pétalos y motivos de cintas entrelazadas. La ejecución de la escultura adopta la técnica del relieve en bisel, o talla plana, típica de las maestranzas autóctonas, que aplicaban a la piedra trabajada para el culto cristiano las modalidades ejecutivas tradicionales ya en uso en la época prehispánica. En el centro de las rosetas destaca un elemento en espiral, casi un reilete dinámico, un injerto sincrético en el que el clásico motivo geométrico renacentista se enriquece con valores solares, legibles también según la cosmología indígena. El soporte cilíndrico que sostiene la pila presenta una tupida textura geométrica en espina de pescado, interpretable como un motivo de palmas o plumas estilizadas. Si en la iconografía cristiana la palma evoca el triunfo y la vida eterna ligados al sacramento bautismal, la factura formalmente facetada remite al repertorio ornamental mesoamericano. En las acanaladuras del relieve son además aún visibles nítidas huellas de pigmento azul, tratado probablemente con cal coloreada o añil. Un testimonio material que confirma cómo la pieza, en su origen, no se presentaba en piedra desnuda, sino recubierta por una vivaz policromía pensada para resaltar sus volúmenes dentro del espacio litúrgico. Cordón franciscano, rosetas solares y plumas vegetales conviven así en la misma superficie lapidaria, restituyendo de forma acabada el mecanismo propio del arte tequitqui. No una simple imitación indígena de modelos europeos, sino una verdadera reelaboración, en la que la mano del cantero local reinterpreta el programa iconográfico cristiano a través de un vocabulario formal aún sólidamente anclado en la tradición mesoamericana. El retablo mayor y la escultura polícroma. El altar mayor conserva una estructura de hornacinas y marcos con molduras de gusto barroco colonial y neoclásico, fruto de intervenciones y restauraciones sucedidas entre los siglos XVII y XIX. En la hornacina central se encuentra la escultura devocional de San Pedro Apóstol, también de factura colonial, en madera tallada y policromada, ataviada con las insignias pontificias. En el interior de la iglesia se custodian además otras esculturas de madera policromada, de época colonial y decimonónica,
que representan temas de la pasión y santos venerados en la región costera, entre ellas imágenes de San Francisco y de la Virgen. Algunas de estas obras muestran la técnica clásica de la talla renacentista y barroca guatemalteca, reflejo de la estrecha dependencia histórica y artística que la provincia del Soconusco mantuvo con el Reino de Guatemala, en particular con los talleres artesanos de Santiago de los Caballeros, la actual Antigua Guatemala. El contexto institucional y el patrocinio porfirista. En el pavimento de la nave de la iglesia de San Pedro Apóstol se conserva otro importante testimonio de la cultura material local, esta vez de finales del siglo XIX. Una monumental campana de bronce fechada en 1897, que constituye una valiosa fuente histórica primaria de carácter epigráfico, capaz de ilustrar las dinámicas sociopolíticas y cívicas de la región del Soconusco durante el período del Porfiriato. En los últimos años del siglo XIX, las comunidades municipales de Chiapas vivieron una fase de reorganización administrativa y de patrocinio público hacia los edificios de culto cívico-religiosos, y la fundición de esta campana documenta directamente la cooperación entre la autoridad civil local y la entidad parroquial, una alianza institucional inmortalizada a lo largo del registro superior de la fundición. La lectura epigráfica del objeto de bronce. El aparato inscripcional de la campana, impreso en mayúscula latina en relieve a lo largo de diversos registros horizontales separados por filetes y molduras geométricas entrelazadas, ofrece un cuadro completo de la dedicación y de las personalidades involucradas en su creación. Reuniendo los segmentos epigráficos distribuidos sobre el vaso de bronce, se lee la siguiente fórmula dedicatoria: B. NENCIA del PRCI de NTMPAL. Pedro Agarria y Ayuntamiento. Me llamo esclava del SN Pedro APOSTOL. Me hizo TIRZOZEA el año de 1897 GM. El texto formaliza en primer lugar el patrocinio del presidente municipal Pedro A. García y del respectivo ayuntamiento, estableciendo después el nombre devocional de la propia campana, bautizada esclava del Señor San Pedro Apóstol, según el uso consuetudinario de bautizar los instrumentos litúrgicos de bronce nombrándolos en honor al patrón titular de la parroquia. El maestro fundidor Tirso Cea y los aspectos técnico-conservativos. De notable interés para la historiografía de la artesanía mexicana postcolonial es la suscripción explícita del fundidor, Tirso Cea, cuya firma remitiría a una dinastía itinerante de campaneros activa en el sur de México entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Desde el punto de vista tipológico, la campana conserva el asa original de 6 brazos triangulares para su anclaje a la viga de soporte, mientras que el cuerpo y la falda presentan una sutil franja decorativa de cinta entrelazada y un medallón figurado en relieve encerrado dentro de un marco geométrico, que representa con toda probabilidad un calvario o una cruz. La ubicación actual de la campana en el suelo de la nave se debe a razones puramente conservativas. Una profunda grieta longitudinal visible a lo largo del borde inferior de la falda ha comprometido irremediablemente su rendimiento acústico, determinando su retirada de la torre campanario para prevenir caídas o fragmentaciones y permitiendo hoy su estudio de cerca como documento histórico-artístico. Fiestas y tradiciones. La festividad principal de la comunidad se celebra el 29 de junio, en honor al patrón San Pedro Apóstol, con liturgias, procesiones y eventos comunitarios que involucran a los habitantes de todo el municipio, perpetuando hasta nuestros días el vínculo devocional instaurado con la fundación del templo, hace casi 5 siglos. En la piedra esculpida por los artesanos indígenas.
En los lienzos y retablos restaurados a lo largo de los siglos y en la procesión que aún hoy recorre las calles del pueblo a finales de junio. La parroquia de San Pedro Apóstol encierra la parábola misma de Huehuetán, de capital provincial y encrucijada del comercio del cacao a centro devocional de una comunidad que, aun habiendo perdido su rango administrativo, ha conservado intacta su memoria religiosa y artística, de la cual la pila Tequitqui y la campana decimonónica de Tirso Cea siguen siendo dos de los documentos más elocuentes, a más de 3 siglos de distancia el uno del otro.